amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta primera edición del mes de julio de Sin Vueltas. El 1 de julio coincidió justamente con el inicio de semana y bueno, es también con el frío. ¿Qué tal, Mariana, Felipe? ¿Cómo están? Buenas noches para ¿Qué tal, todos. Pedro? Y con el Sí, inicio del, con todo el nuevo, invierno, del nuevo Con todo, periodo ¿no? parlamentario también, ¿verdad? Llegaríamos Sí. al viernes con 2 grados, dice de Así mínimo. dice que va a ser bastante cruda esta semana. Dicen que Y con hay llovizna que ver. incluso. Sí, de hecho se está De registrando. hecho así sí. estaba luego, está tardecita. Yo no sé si en otras partes, porque la semana pasada o la anterior que hizo bastante... ¿Calor? no, frío, que La bajó bastante la anterior, sí. temperatura. Sí. En algunas zonas incluso llegaste, vos habías Sí. O sea, comentado... llegó a 8 grados 8 grados, ¿no? en zona de Itapú la semana pasada. Por eso no, por no, ejemplo. que ver. Creo que 6 incluso en algunas Sí. zonas. No sé esta semana cómo viene a nivel interior, y eso todavía Ujú. no pude mirar, pero sí. Pero también, para recordar, nada Central más, a y eso. partir de los 10 grados, debajo de los 10 grados se Claro. activa el mecanismo de emergencia Sí. y también están habilitados los albergues y por supuesto siempre el aviso un poco de emergencia, ¿no? Claro que Sobre sí. todo por el tema de la gente que está en situación de calle. Y Si hay- hablamos de 2 grados para esta semana, Ah, bueno. Y hay un proyecto de la Secretaría de Emergencia justamente de habilitar unos albergues más cercanos Sí. acá en Asunción. Creo que el único que tienen está ahí en la Sí. zona de Fernando La Mora. Quieren hacer uno más Sí. cerca. Bueno, además del informe de gestión, ¿qué otra cosa hubo hoy, por ejemplo? Hoy vamos a abocarnos, señores y señores, al informe de gestión, a analizarlo, ¿no? Sí, Pero, ¿qué pero otro? básicamente eso ocupó todo el eso ocupó- espectro de la noticia. ¿eh? Sí, claro, acaparó, básicamente ¿no? diríamos que No se fue generó el cosa. informe de gestión y las reacciones Y sus del repercusiones. efecto Y las del informe de repercusiones, gestión. claro. Un Como poco ahí siempre. se... Sí. Como siempre, positivas, otros negativas, otros ni fu ni fa. Sí, creo que no sé si la gente habrá seguido un poco una crónica del gobierno, habló un poco justificó un poco, digamos, las razones económicas. Ujú. Quedó la duda de cuáles son un poco los recortes de los que supuestamente, aquel ahorro del gasto del que también un poco se habló. Él Se habló- quebró al hablar de seguridad, bueno, un poco Sí. por ahí viene Pero lo más. vos exagero, yo creo que Se era atoró. largo, yo creo que era largo. ¿Vos creés que se atoró, Yo verdad? creo que se atoró porque era largo el informe y en un principio se habló de 47 Yo minutos creo y que se duró quebró una porque hora fue y en pico, dos, ¿no? fue más de una hora, Sí. que se Tuvo- quebró de hecho, en dos momentos. hubieron luego lapsus también. Ajá. Hubo un par de momentos, si uno se fija, a la mitad, eso de las 9:52, no te digo del tiempo de desarrollo, sino que hora reloj, digamos. Sí. Que por ejemplo tuvo un lapsus donde parece que medio se desatinó. Ese mío se perdió, se trabó. Sí, no sé si le perdieron los papeles o algo así, hubo un par de... Sí. Y momentos también complicados como por ejemplo el de aduanas, por ejemplo. La Por aduanas ejemplo. dio unas vueltas rarísimas Sí. para explicar que ellos estaban conscientes luego que iba a bajar la recaudación con esta estrategia, Pero era un trabajo. pero que necesitaban hacerlo, bla, bla, bla. Y se notó que como estaba como muy a la defensiva, ¿verdad? Como Sí. estaba como justificando todo, ¿verdad? Ahora, yo sumaría Sí. eso, que por lo menos yo veo que así van todos los presidentes. A mí me da la impresión de que se van luego un poco a la defensiva, porque de hecho las reacciones, no recuerdo reacciones positivas después del informe de gestión de algún presidente. No sé si yo nomás soy muy... No, ninguno, nunca. ¿no? Bueno, Siempre por están eso, a entonces, favor, otros en contra. Calculo que van luego un poco a la defensiva porque más allá de que hayan reacciones positivas, el eco generalmente es de las negativas, ¿verdad? Se llamó la atención Y él conoce bien ese recinto, entonces. No, claro. También, viste cuando habló de la famosa comisión de... Porque es que el tema económico, eso es lo que le preocupa a la gente. Esa es la verdad. Sí. Económico y seguridad. Uno pregunta en la calle, digamos, te digo, en el mercado 4 Sí, se hizo, por ejemplo. nuestro canal hizo ¿Qué? un pequeño sondeo y Sí. todo el mundo hablaba del tema económico. Tema Obviamente económico. el tema de la baja de la venta, ¿verdad? Todo lo demás a nivel, inclusive, eso supera inclusive a nivel de seguridad y cosas. Claro. Antes que era un tema número uno, decía el reclamo de Claro. seguridad, por ejemplo. Sí, no, ahora... Ahora es todo economía. No, O para que sea, vea cómo el día a afecta, día, ¿no? ¿verdad? Las ventas y demás, ¿verdad? Y con respecto a lo que decía Mariana, el tema de las... hay áreas, por ejemplo, que no mencionó para nada luego. También. Por ejemplo, medio ambiente. por Aún ejemplo. más, hablando más de una hora, es cierto. Por Sí, ejemplo, de lado, medio ambiente algo, sí. pero ni por las tapas, ¿verdad? Ni en ningún sentido, ni para sea para... Porque en otras áreas, educación, por ejemplo, habló largo, pero habló con perspectiva de futuro, Pedro. Sí. O sea, otra vez era lo que vamos a hacer. También en Claro. obras públicas habló mucho de perspectiva de futuro. Era, claro, parecía un promesero, ¿verdad? Promesa, ¿verdad?
Era así, el año que viene, eso dijo una parte, ¿verdad? Sí, Eso no vamos a debería haberlo dicho, ¿verdad? Pero bueno. Claro. No, y después lo que llamó también la atención es que le meta al IPS, no sé si hay algún proyecto en ese sentido. Eso también escuché cómo llamó la como atención. parte del sistema público de salud y llama la atención, ¿no? Y al hablar de eso no habló de otros temas que también salpicó IPS. Está bien, obviamente. Es que no sé. debería haber metido, lo me parece IPS Yo ahí, creo que pero IPS yo no coincido tendría contigo nada que ver. de entrada, porque de hecho no tiene que ver con su gestión directamente. No. Y el tema de salud, por ejemplo, habló de la prioritaria o de la cuestión de fortalecer el tema de las APS. Sí, la asistencia. Sin embargo, lo primero que hizo al llegar al gobierno, no sé si él o su ministro, ya los efectos prácticos y políticos es lo mismo, bajar de categoría. Las APS anteriormente eran una dirección general, Sí. cuyo presupuesto estaba absolutamente candadeado, no se podía ni tocar, y ahora es metido como una dirección más debajo de otra, tiene que ver con redes y servicios, y terminó, para mí, bajando la categoría y también el trabajo, ¿verdad? Bueno, ahí Eso está. da los efectos prácticos, ¿verdad? Es un pequeño resumen, señores y Sí, señores. rápido, veloz. Claro, de más de una Platito. hora del informe. Vamos a estar ya con... Vamos a estar analizando un poco en detalle con nuestros invitados Exacto, también. con nuestro invitado. A ver qué piensan Creo ellos que del fue informe. una de los análisis más ecuánimes que escuché durante toda la mañana, ¿no? Así que vamos a hacer una pausita, pero tenemos un consejo, ¿no? A ver. Así es, vamos a hablar de todo lo que está dejando la Copa América. No sé Sí. si ustedes van a sacar su celular ahora o yo quiero sacar mi celular también. Voy a sacar ya. Envía Yo la tengo acá, palabra ¿no? gol ¿a dónde? ¿A qué número es, Pedro? 444 400. 44,400. 400. Ahí está en pantalla, 44,400 y ganate fabulosos premios por los cuales van a estar participando al final Sí, señor. del programa. ¿Cómo se llama? En la cima de la Copa, ¿no? No, porque me están hablando acá, perdón. Sí. Sí, de la Copa América y por supuesto el premio final. Al final es también la posibilidad de estar en el partido, en la final supuesto. de la Copa América. Yo igual me quiero ir a la final. Sí. Y sí, ¿qué Va vamos a a hacer? ser ¿No estamos? espectacular, Río, claro que ¿eh? sí. Vamos, ¿Cómo claro. no? ¿Cómo le decís que no ¿Cómo va a Río? rechazar eso? Más vale, ya que no estamos jugando, por Así lo es, menos. por lo menos, ¿no? vámonos, Un premio sí. consuelo. Envíen y cuantas más veces envíen la palabra gol al 44,400 Sí, siguen señor. participando. Acá Y es nosotros ya tenemos acumulativo. unos cuantos cupones. Espero que nos den el premio si No, ganamos. claro que Pues sí, yo en estoy fin, porque enviando. todos full. participamos anónimamente, eso es todo. Bueno, vamos a hacer una pausita, amigos. Ya volvemos. Bueno, amigos, enviando la palabra gol al 44,400 podés ganarte un auto 0 kilómetros Jack S2, 8 motos Bayak, un kit de la Albirroja. Estate atento al programa La Cima de la Copa. Cada domingo sorteamos estos fabulosos premios, no te los pierdas. Y al final de la Copa sorteamos el auto Jack S2 0 kilómetros entre todos los participantes. Y recordad que cuanto más mensajes envías, más posibilidades tenés de ganar. Bien ahí. Y más consejos, si estás buscando tecnología y sobre todo exclusividad para tu hogar, Mi Idea te presenta la opción número 1 en el mundo. Es la línea de alta gama Side by Side que ofrece 3 años de garantía. Hace que abrir la heladera sea toda una experiencia. Representa y distribuye Britam S.A. Bueno, ahora sí, ya estamos abordando este tema en el fondo. El senador Eusebio Ramón Ayala. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Con Después de gusto. esta jornada bastante extensa también, ¿no? Sí, sí. Ya vamos a estar hablando. También estamos con el economista Aníbal Insfrán. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, Pedro. Un gusto saludarte a ti, a la audiencia y a los panelistas. Senador, calificaba como de un poco de sueño el mensaje o el informe de gestión del presidente. Sí, ¿Eh? bueno. Como es un tema tan serio, A ver, sí. yo me tomé el trabajo de anotar su discurso. Leí El informe. el primer informe oficial del presidente de la República, etcétera, y tengo que poner unos parámetros de donde tengo que partir para calificar. Ajá, sí. Porque es un tema serio. Si fuese fácil, como opositor diría, es un desastre. No, como Vive en orador. otro país, no tiene nada que ver con la realidad, etcétera. Y algunos oficialistas que dicen que está todo bien, que es un país de maravilla, de que acá está todo bien, que tenemos un presente excelente y un porvenir venturoso. No quisiera caer en eso porque tenemos que aprovechar de ser un poco serio cuando se puede llegar a más gente. Bueno, entonces yo quiero rescatar qué significa lo que se llama el informe
del presidente de la República. Sí. ¿Por qué? ¿Para qué? Primero, ha quedado con los años en un informe, en un acto protocolar. No digo que los actos protocolares no tengan importancia. No, pero tal vez no era lo que se buscaba cuando se estableció. Son actos muy importantes, tienen su forma, etcétera, etcétera. No desmerito eso. Pero el tema de la cuestión es que el presidente de la República tiene a su cargo la administración general del país. Administra la cosa pública y como tal, cada 1 de julio tiene que dar cuenta al Congreso y a la Nación de 3 puntos fundamentales que tendría que haber sido mejor diferenciados en el llamado informe. Gestiones realizadas, basadas en hechos, estadísticas, etcétera. Informar sobre la situación real del país, sin mentiras, sin eufemismo, crudamente. Y el tercero, planes para el futuro, de manera categórica, para que la gente sepa cuál es el norte del presidente de la República. Pero obviamente el presidente también debe venir a dar este informe con un conocimiento previo. ¿Cuál es el conocimiento previo que debe tener el presidente? El presupuesto general de la Nación en curso del año pasado y de este año, además del Plan Nacional de Gobierno y el Plan 2030 que había sido aprobado hace unos años atrás, que establecen los ejes estratégicos y las políticas, los medios, los resultados, etcétera. Analizado así en conjunto, lastimosamente para mi criterio, quedó parcialmente cumplido. Quedó como un informe protocolar. Desaprovechó la brillante oportunidad para ir un poco más, para expresar un poco más, sobre todo porque creo que no informó realmente la situación real del país. Porque la situación real del país debería ser una cuestión seria. Debe decir, nuestro posible crecimiento del Producto Interno Bruto de este año con estas condiciones va a ser menor que el 1.7%. Que la tasa de desempleo es tanto, etcétera, que puede bajar, que hay amenazas, que hay oportunidades, que hay falencias, que hay soluciones, etcétera. A mí me parece que allí fue parcial. Y en cuanto a los planes del futuro, sí hubo algunas cifras, algunos planes que sí tenían fuentes de financiamiento, algunos proyectos. Pero en general creo que como dar cuenta al Congreso y a la Nación como presidente de la República que administra la cosa pública, me parece que quedó muy corto. Aníbal y Fran, desde el punto de vista del informe, la cuestión económica, financiera, ¿reflejó la realidad? ¿No fue totalmente clara? En fin. No, yo creo que en realidad él también se quedó un poco corto en ciertas informaciones. Sí. Sí habló de muchos planes, muchas ideas, pero también de alguna manera la cuestión económica se vio dominada por los últimos eventos, los eventos de inundaciones, claro, los problemas que tuvimos con el precio de los commodities, problemas que se tuvo a nivel de empleo, problemas con el Brasil, con la Argentina. Entonces de repente un poco, yo creo que él se quedó más en eso, pero debía habernos dado más informaciones, cuáles fueron las acciones que se habían realizado. No fue claro en el nivel de ejecución presupuestaria de obras públicas. Si uno mira, por ejemplo, no es para hacer comparaciones ni nada en este momento, pero uno ve que el gobierno anterior venía con un alto grado de ejecución presupuestaria de obras públicas y eso cayó fuertemente. Entonces, de alguna manera teníamos que entender por qué ocurrió eso, cuáles fueron los principales factores que determinaron esa circunstancia. Claro. Y justamente es en ese sector en donde creo más necesitábamos reflejar acciones, actividades, donde estuvo floja la gestión del gobierno. ¿Por qué? Porque al tener una situación de caída del Producto Interno Bruto, como estamos viendo, caída o bajo crecimiento en este periodo, entonces debíamos de haber actuado más en la parte de obras públicas y ahí es donde lo veo flojo
Y se prometió o se dijo una serie de cosas que se iban a hacer, ¿verdad? Habla de inversiones de alto impacto, de casi 1.100 millones de dólares, ¿verdad? Y eso es complicado, ¿verdad? Si no pudimos hacer algo similar a eso o menos de eso en los primeros 6 meses, es poco creíble que en los próximos 6 meses se pueda llegar a ejecutar todo eso. Tal vez vamos a hacer, va a ser en una proporción, y es bueno que se tenga un norte hacia donde se quiere ir. Ha citado obras importantes como el caso de licitaciones ya que empezaron a ejecutarse, como el caso de la ruta Carmelo Peralta, Loma Plata, que ya va a empezar, se consiguió el financiamiento, que se pudo destrabar finalmente la duplicación de las rutas 2 y 7. O sea, hay algunas actividades o algunas acciones claras y concretas, pero necesitábamos saber un poco más, ¿verdad? Y yo me quedé con ganas de escuchar un poco eso, así como dijo acá el senador, justamente, como que esperaba más datos concretos, y tal vez nos quedamos un poco ansiosos en ese sentido. Senador, me quedé curioso con tus apuntes, veo que son muchos y parece que... Así que dejo ahí mi micrófono abierto, diría uno, para que hay otro punto que quieras mencionar. No, anoté varios puntos, ¿verdad? Bueno, el tema principal, o sea, si yo tuviera que dar un informe, si alguien, un presidente que conozca el plan, etcétera, y que tenga un análisis crudo de la realidad, debería identificar cuáles son los sectores más importantes y que están en crisis. Exacto. Primero, el tema económico. No le dio el destaque, no le dio la profundidad ni las medidas concretas de cómo vamos a salir de esta caída. Dio algunas cifras, alguna gestión, etcétera. Pero de cualquier manera, creo que ya que reaccionaron tarde, que no tomaron las previsiones porque esto se veía venir. No es que ocurrió de la noche a la mañana. El tema de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana en las calles, en las ciudades y también en las cárceles. Y las medidas concretas que dijo con respecto al desastre carcelario, que fue no solamente un motín, fue ejecuciones masivas que nunca habíamos visto en las cárceles de San Pedro, en otros lugares, donde al final había sido que los criminales y las mafias dominaban las cárceles. No los guardiacárceles. Era Vox Populi, pero era Vox Populi. Tenía que pasar esto para... Y ocurrió con un alto costo para muchas familias. Y la única respuesta fue, anoté bien, es la creación de 3 penitenciarías más. Es parte de la solución, pero no es todo el paquete de la solución. No fue una respuesta completa. Después el tema, obviamente la economía, el tema productivo. Nombró solamente 2 sectores productivos. Uno, en el tema de la soja, cuando dijo de que hubo una baja productividad y que vamos a tener menor recaudación, etcétera, culpando por supuesto todos los desastres naturales, el clima, etcétera, que reconocemos de que fue así. ¿Qué pasó con Horas Públicas también? Mencionó eso. Y 2, mencionó una inversión de Petropar, una empresa pública ineficiente, que va a triplicar o duplicar la inversión y la molienda de la caña de azúcar. En troche. Pero eso de paso. Sin embargo, yo dije, bueno, cualquiera que conozca un poco el país debería darse cuenta que Guairá, parte de Cazapá, Caguazú y Paraguarí es una zona cañera y que tuvimos hace unos años atrás el drama del cese de actividades de la azucarera Iturbe, que el gobierno anterior había socorrido a los cañicultores, etcétera, con un subsidio de unos 15.000 millones de guaraníes. Hubiese sido la oportunidad para decir, ¿qué vamos a hacer con la fábrica de azúcar de Iturbe? Mencionó solamente 2 renglones. Pero sin embargo, por otro lado, para mi gusto fue contradictorio diciendo que con respecto a la energía, tenía que haber desarrollado mucho más. ¿En qué nivel de negociación estamos con Yacinetá? Itaipú está en marcha y vencerá en el 2023. Pero Yacinetá ya estamos empezando el 2014, pero sin embargo no mencionó nada con respecto a la renegociación de Yacinetá. Citó obra, infraestructura, línea de 500, que es lo que debe hacer.
y me alegro que así sea. Pero no mencionó más, no dijo más. Y con respecto a Itaipú, mencionó y anoté que está formando un equipo para analizar, para dar respuesta. Yo entiendo que hay algunas cuestiones puntuales por estrategia que tal vez todavía no estén dadas las condiciones para expresar, pero faltó más, porque esos son temas fundamentales. El tema de salud. Y que ya se podían haber dado en el primer año. Tenía que haberse dado en el primer año. Claro. Por eso yo le había dicho antes, fuera de micrófono a Pedro, además yo quiero hacer otra distinción. Una cosa que yo estoy analizando es el informe. El informe que está escrito con estadísticas, con números, etcétera, que acá dice que la responsabilidad de la veracidad de esos informes corresponden a las entidades que le administraron. Yo no tengo forma de verificar eso, pero debo partir con buena fe de que las informaciones que están plasmadas acá son reales. Claro. Son reales, correcto. Pero además de su discurso, no mencionó más cosas, no dio el norte. El otro punto es, tengo que calificar la gestión. Al calificar su informe de gestión, yo califico la veracidad, la profundidad de esos 3 puntos que decía la Constitución. Pero yo como ciudadano tengo que preguntarme también, ¿está bien el informe? Yo puedo tener una calificación con el informe. Del 1 al 10 puedo decir, bueno, 4, 3, 5, 7, 2, 9. Pero la otra calificación que tengo que hacer, ¿es suficiente todo lo que hizo durante todo este año en su gestión que no está en el informe? Claro. Ahí entonces como ciudadano yo debo decir no, por los resultados que veo en la calle, por los resultados de la baja en la economía, de la crisis, etcétera, etcétera, obviamente su gestión fuera del informe para mi criterio fue insuficiente. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausita ya y después también va a dar su punto de vista el economista Aníbal Infran. Vamos a hacer una pausa, pero antes te recomiendo lo siguiente: agarra tu celular, por supuesto, ahora mismo y envía la palabra GOL al 44400, ¿no? Y puedes ganar un vehículo Jack S2, 0 kilómetros, 8 motos Bayash. Vamos a enviar ahora mismo. Ahora mismo hacerlo ya. 44400. Yo tengo ya ahora 66 cupones. Ya. Oh. Bueno, kits de la albirroja, por ejemplo. Así que estate atento al programa La Cima de la Copa. Cada domingo se sortean estos fabulosos premios y al final de la Copa se sortea el auto Jack S2, 0 kilómetros entre todos los participantes. Cuanto más mensajes veas, más posibilidades tenés. Ahora sumé 10 cupones más. 10 cupones más. Claro, y vos sabés que eso, por ejemplo, no es que se te descuentan. Son todos acumulativos. Claro, genial. Compartan sus ganancias después. Claro que sí. Compartamos. Sí. Dale. Vamos a otro consejo mientras termina Felipe también de responder a GOL. Si es que están buscando, por supuesto, lo mejor para la casa, mi idea es la empresa que te hace la vida más fácil y, por supuesto, a millones de hogares. Porque mi idea es el mejor fabricante de electrodomésticos del mundo y ofrece 3 años de garantía con sus lavarropas, secarropas y más de 70 productos de su línea de alta innovación. Mi idea número 1 en el mundo representa y distribuye Britam S.A. It's getting faster, moving faster now, it's getting out of hand. On the 10th floor, down the back stairs, into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing. Bueno, amigos, enviando la palabra GOL al 44400 puedes ganarte un auto Jack S2 0 kilómetros, 8 motos Bayax, kits de la albirroja. Estate atento al programa La Cima de la Copa. Cada domingo sorteamos estos fabulosos premios. Y al final de la Copa sorteamos el auto Jack S2 0 kilómetros entre todos los participantes. Cuanto más mensajes envías, más posibilidades tenés de ganar, amigos. No me vas a alcanzar. Yo tengo casi 200. Es un enviador compulsivo. Claro que sí. Sí, yo estoy como loco, no Me puedo. parece bien, me parece bien. Ya sabes todas las respuestas. No me encima. paro de emocionar, señor. A ver, me gustaría traerle un poco la consulta a Aníbal. Tanto que hablar y tanto que analizar. Tengo preguntas para el senador, tengo preguntas, o sea, creo que todos estamos así, ¿verdad? En el aspecto económico, este es un informe básicamente que se elabora, y por lo menos creo que los que conocemos un poco cómo trabaja de repente el gobierno, lo que hace es exactamente lo que citaba el senador. Piden como el reporte de los ministerios y se hace como un compilado, digamos, de lo que cada uno destaca. Entonces, a veces lo que yo veo, pero eso ya es un tema político, es que
obviamente en el discurso frente a las cámaras y en el Congreso ellos dicen lo que piensan, pero después tal vez eso no está reflejado, digamos, entonces en el informe. Yo no sé si vos tuviste tiempo de analizar el informe, obviamente, Aníbal, pero de lo que escuchaste y de lo que ha hecho este gobierno, que de todos modos es la gestión, ¿cuáles son algunos indicadores que se podrían medir, digamos, o que se podrían tomar como referencia en el tema económico? Porque por lo que vos decías y por lo que la gente espera, la gente pues sabe, y por lo menos acá en este programa diversos sectores lo han dicho, que el tema económico está mal, está en caída, decía el senador, está en desaceleración, te dicen más técnicamente ustedes los economistas, pero en síntesis hay menos plata en la calle. Y por el otro lado, bueno, vino acá el ministro de Obras Públicas y él dijo en este programa que hubo mayor ejecución presupuestaria, a diferencia de lo que vos decías, 45% más, decía, comparando el mismo periodo anterior, para citar sus números, era 44 creo. Entonces, ¿cómo yo puedo saber, yo ciudadano común, yo no soy economista de hecho, cómo yo puedo saber o cómo podrían ustedes medir lo que está haciendo Mario Abdo en tema económico? ¿Qué elementos yo puedo tomar para decir, acá, si vos medís esto, nadie te va a mentir y ahí ya tenés la verdad de cómo está? Te digo 2 o 3 elementos que podrías analizar y tal vez no haría falta que nadie ni siquiera te explique, sino simplemente poder ir a la fuente, ¿verdad? El primer elemento que podés mirar es un poco el informe económico que presenta el Banco Central, donde tenemos datos del crecimiento de la economía. Entonces, cuando miremos los datos que tenemos ahora, son datos del crecimiento económico en el primer trimestre del año. Esos son los últimos datos así oficiales que tenemos. Y ahí tenemos una caída del Producto Interno Bruto del 2% globalmente, de toda la economía. Ese es el primer dato. Y dentro de ese dato, otra vez, si uno mira, tenemos caídas sectoriales importantes. 12% aproximadamente caída del sector agrícola, 6% caída del sector ganadero, 11%. Aníbal, perdón, para cuando vos decís caída, ¿con qué se compara, digamos? Respecto al mismo periodo del año anterior, el mismo trimestre del año anterior. A mí un número como 12% de caída en el sector agro me parece un número muy importante, pero no sé si es lo usual. Es muy importante. Está dentro del promedio. No, te explico, es muy importante, ese dato es importante. De hecho, cuando uno mira la caída global del Producto Interno Bruto, que fue 2%, el sector agrícola explica 1,4% de esa caída. Wow. O sea, casi toda la caída global, digamos, del Producto Interno Bruto está explicada por el sector agrícola, por las implicancias que tiene. El sector agrícola tiene varios elementos que se tuvo. Ahora tuvimos enero en el periodo 2018, 2019, tuvimos una sequía muy fuerte. Eso que mencionaba el presidente. Sí, y esa es una realidad. O sea, ahí no hay mucho que hacer. Claro. O sea, ahí no, en ese factor no tenemos mucho que hacer. Pero como me preguntaste, ¿qué factores debemos de mirar? Entonces, uno es el indicador del Banco Central. El primer indicador es el crecimiento económico. El segundo indicador que uno miraría dice, bueno, pero ¿qué pasa con los precios en la economía? Entonces tenemos que mirar el índice de inflación de la economía, cómo se comportaron los precios en la economía. Y en general ese indicador en Paraguay está en el entorno del 4% anual. O sea, ahí sí estamos relativamente bien, ahí no se mantuvo. No hubo problemas graves, digamos, dentro de ese elemento. El otro elemento que es importante para ver los factores internacionales, la incidencia, o sea, primero miramos el crecimiento, la actividad económica. Claro. Entonces, el primer indicador que vas a mirar es el Producto Interno Bruto. Después vamos a mirar un poco cómo se comportaron los precios. Entonces, si miramos crecimiento y precios, vamos a ver un poco qué debería de pasar con nuestro ingreso, básicamente. Sí. Porque por un lado es cómo se genera el ingreso y por otro lado cuánto vale el ingreso en ese periodo. Después tenemos que mirar otro elemento, que es mirar un poco la situación económica internacional, que en general en una economía como la nuestra, en la mayoría de las economías, se refleja a través de dos elementos. Uno de ellos es el tipo de cambio. ¿Qué pasó con la moneda? En general no queremos nosotros una estabilidad plena del tipo de cambio,
pero no deben haber fluctuaciones muy bruscas, claro. del tipo de cambio. Y tuvimos nosotros un crecimiento del tipo de cambio de aproximadamente el 5%, 5.900 aproximadamente estuvo cerrando el año pasado, y ahora, ahora estamos en 6.200 y llegó en un momento dado a 6.300 aproximadamente. Sí. Entonces, se asustaron un poco las personas, todo eso, pero no fue un problema muy grave todavía, y tampoco se reflejó eso en el crecimiento de los precios. ¿Y por qué? Porque ahí sí actuó bien el Banco Central. Porque el Banco Central proveyó de los recursos que tenía, porque tenían suficientes reservas internacionales. Estuve mirando antes de venir un poco cuánto fue la intervención neta del Banco Central en este periodo, en estos 6 meses. 880 millones de dólares inyectó. Pero también eso es, simplemente lo que hizo el Banco Central es lo siguiente. Lo que tuvimos nosotros en este periodo es una caída de ingresos de menores exportaciones de aproximadamente 1.200 millones de dólares en el mismo periodo, en estos 6 meses. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que hizo? El Banco Central dijo, bueno, faltan 1.200, tenemos suficientes reservas, tenemos fondos todavía, entonces ponemos 880. Claro, y el resto... Pero el 880 es casi más del 10% de las reservas. Sí, pero no cayeron las reservas. Las reservas casi no cayeron porque también aumentan las reservas por otros factores, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, forman parte de las reservas internacionales los encaje legal de los depósitos del público en general. Entonces eso subió y eso compensó de alguna manera esas inversiones que se hizo para evitar la caída muy brusca el aumento, disculpen, del tipo de cambio. Entonces, finalmente las reservas cayeron solamente 100 millones de dólares globalmente, claro, en ese sentido. Después, el otro elemento que tenemos que mirar un poco son las exportaciones. Te estaba diciendo que era importante, las exportaciones cayeron en 1.200 millones de dólares. Compensamos con 800 y algo, 880 aproximadamente, y el resto fue un poco dejar que suba un poco el tipo de cambio. Sí, entonces, esa combinación de política que hizo. Y por otro lado, el Banco Central, al ver el problema que hubo por el lado del crecimiento, también actuó adecuadamente y bajó las tasas de interés, las tasas de política monetaria. Del 5,25% más o menos en marzo, bajaron al siguiente mes, en abril, al 5%, y ahora bajaron al 4,75% el mes pasado. Entonces, también hay algunas acciones. O sea, de alguna manera vemos que en esa parte se actuó adecuadamente, con las medidas de política correspondientes. Y uno puede mirar, claro, esos son indicadores generales. Entonces, si vos querés mirar la situación económica, mirá esos 4 o 5 elementos y ya vas a entender cómo estamos. Bueno. Sí. Bueno, entonces actuó bien, porque cuando estaba subiendo el dólar se criticaba mucho y se decía que había una reacción tardía, y en realidad sí hubo una reacción técnica eficiente. Dentro de todo, si hacemos una comparación con los países de la región. Argentina tuvo una depreciación del 50%. Tremendo. Entonces uno ve esos movimientos. No, yo creo que en esa parte no podemos criticar mucho. Lo que a veces estamos un poco preocupados, digamos, los economistas, y no estamos de acuerdo en tanto, es que creemos que debíamos de haber sido un poco más agresivos con la política fiscal, ¿verdad? Claro. Con las obras públicas, mantener el ritmo de ejecución anterior de obras, porque se veía venir estos problemas. Ya veíamos los problemas de los motores del sector privado. Entonces, cuando los motores del sector privado están lentos, entonces soqueando, como decir, debe entrar el motor de reserva y evitar que esto siga ocurriendo. Ese es un problema que siempre se tiene cuando hay cambio de administración. Es algo que se tiene que superar, porque no se puede paralizar el país porque se cambia la administración. Pero también, Pedro, hay también muchos mitos, por lo menos en este caso. ¿Por qué? Porque si hay un área o un factor, y acá Aníbal más antes me va a corregir o me va a decir si tener razón, donde se pusieron de acuerdo, donde funcionó el equipo de transición, fue en Economía y Hacienda. Ahí sí. El único, tal vez el único, mira lo que te digo, tal vez el único, inclusive Benigno fue cabeza del equipo de transición, ¿verdad? Pero el único, vos preguntabas a las otras administraciones, a las otras instituciones, al ministerio y demás,
nunca hubo ese trabajo coordinado, ese trabajo de elaborar junto el presupuesto. No hubo eso, o por lo menos lo que me tocó a mí sondear en muchos otros ministerios, inclusive no llegaron nunca a conversar entre autoridades nuevas y las que se iban. Educación es un ejemplo de eso. Sin embargo, en Hacienda y en Economía, Finanzas y demás, BCP y todo otro, hubo una charla previa. No pueden decir el gobierno, acá me armaron un presupuesto, yo no tenía nada que ver, ¿verdad? Hay un tema, hablando de la economía, que a lo mejor le va a gustar a lo mejor opinar a ambos, tiene que ver con la reforma tributaria a senador y a Aníbal, ¿verdad? O sea, el presidente le dedicó le tienen otro nombre para la reforma tributaria, le pusieron un nombre más lindo, más marquetero, ¿verdad? Pero, al fin y al cabo, reforma tributaria para que todos entendamos. ¿Qué rescatamos de eso? Mira, cuando él establecía, decía las medidas, anoté bien que dice que hay cambios estructurales. Hizo la tarea. Cambios estructurales, dice. Y citó como ejemplo el proyecto de modernización y simplificación tributaria, como cambios estructurales. Bueno, creo que sobreestimó muchísimo al proyecto de ley, porque sí, puede simplificar la cuestión de los tributos, formalizar algo, etcétera, pero no son cambios estructurales socioeconómicamente como para que pueda cambiar la situación del país. Tal es así de que no le dedicó más que un párrafo, no menos un párrafo, una palabra, el tema del control del gasto público. Sí. A mí me hubiese encantado escuchar cómo se iba a controlar el gasto público, cómo se iba a gastar. Ya sabemos que el Estado gasta mal y gasta mucho, que hay un despilfarro, que hay corrupción, que hay ineficiencia, que hay todo. Entonces, de ese punto de vista, mi crítica en cuanto a la recaudación, a más ingresos, etcétera, es bueno, ¿para qué? ¿Para qué más impuestos? Tanto ya habló de otros planes a futuro, porque no ese, ¿verdad? Claro, entonces, ¿cómo voy a controlar el gasto público? ¿Qué voy a hacer con el Estado, con el tamaño del Estado para el país? Cualquier administrador sabe que uno tiene que tener un tamaño de administración adecuado y con una complejidad adecuada al tamaño del país y a la cosa que administrar. Entonces, el presidente tiene que hacer un análisis. Necesito 60 entidades del Estado para administrar un país unitario como el Paraguay. Necesito más de 300.000 funcionarios públicos, en su mayoría, que ingresaron hace muchos años, que están sindicalizados, que no tienen la suficiente capacitación como para dar un salto a la era digital. ¿Cómo voy a administrar bien? Entonces, ¿para qué? Voy a sustraer dinero de la gente en plena crisis económica para tener más ingresos para administrar o para alimentar la burocracia estatal. La calidad del gasto. Él dice, sí, vamos a crear una comisión interinstitucional para controlar mejor el gasto público. No es suficiente como expresión. Pero por otro lado, le podríamos decir al señor presidente que el sistema jurídico del Paraguay tiene todos los elementos ya para controlar, sin ninguna otra comisión. No quiero entrar en la ironía de decir, usted quiere que se resuelva algo, cree una comisión. No quiero entrar en eso por un tema serio, ¿verdad? Pero tiene todas las herramientas como para administrar bien y para controlar mejor. Está en la Contraloría, tiene una auditoría del Poder Ejecutivo que tiene que fortalecer. Ahí tiene a 2, 3 personas que son muy capaces, tiene una Secretaría de Transparencia, otro de Anticorrupción, etcétera, que son las instituciones que deberían potenciarlas para que pueda controlar. Yo no creo de que el Paraguay tenga pocos recursos. Yo creo que con la calidad que uno recibe, los recursos, los impuestos que uno paga son muy altos. Porque no tengo seguridad adecuada, no hace falta, las estadísticas no mienten. Y la situación de la gente en infraestructura, sin embargo, no mencionó el tema del ferrocarril, que podría ser muy importante porque en Latinoamérica hay una nueva ola de implementación de ferrocarriles, que es un sistema de transporte de grandes volúmenes y a muy bajo costo, sobre todo si nosotros tenemos una energía tan barata como de Itaipú y Yacyretá. Por otro lado,
sí dijo utilización plena de la energía y citó grandes obras de infraestructura, que yo creo que son necesarios. Pero por otro lado, se opone a la ley de energía, que significa mayor utilización para sectores con menos ingresos y para que pueda revitalizar la economía. Bueno, ya vamos también, queremos saber su punto de vista. Tenemos que hacer una pausita, sí. Doctor, ya vamos a estar con usted, que me imagino que tiene mucho que acotar ahí. Vamos a una pausa, pero tiene un consejo, Mariana. Así es, y atención porque en su mes aniversario Bristol te ofrece los mejores precios del país y las promociones más increíbles. Aprovecha solo por hoy esta oferta del día y llévate un celular Huawei i5. La memoria interna es de 16 GB, pantalla de 5 pulgadas, cámara de 8 megapíxeles. Precio normal, 18 cuotas de 113.000 guaraníes. Y la oferta solo por hoy, 18 cuotas de 49.000 guaraníes. Llévalo ya o llama al 519-4000, escribí al WhatsApp 0991670000 o acércate a cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Y además, con todas tus compras, gana una fabulosa camioneta Toyota Hilux, full equipo, 0 kilómetros con 39 millones de guaraníes en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, vos sabés que enviando la palabra GOL al 44400 puedes ganarte un auto Jack S2 0 kilómetros, 8 motos Bayash y kits de la Albirroja. Estate atento al programa A la Cima de la Copa. Cada domingo sorteamos estos fabulosos premios y al final de la Copa vamos a sortear el auto Jack S2 0 kilómetros entre todos los participantes. Cuanto más mensajes envías, más posibilidades tenés de ganar, por supuesto. Pausita, ya volvemos. Bueno, amigos, escucha bien lo que te voy a comentar, ¿eh? Esto es importantísimo, porque enviando la palabra GOL al 44400 puedes ganarte este auto que estamos viendo, un Jack S2 0 kilómetros, 8 motos Bayash y kits de la Albirroja. Estate atento al programa La Cima de la Copa. Cada domingo sorteamos estos fabulosos premios. Al final de la Copa vamos a sortear el auto Jack S2 0 kilómetros entre todos los participantes. Cuanto más mensajes envías, más posibilidades tenés de ganar. Y en su mes aniversario, Bristol te ofrece los mejores precios del país y las promociones más increíbles. Aprovecha solo por hoy la oferta del día y llévate un celular Huawei i5, memoria interna de 16 GB, pantalla de 5 pulgadas, cámara de 8 megapíxeles. Precio normal, 18 cuotas de 113.000, pero la oferta solo por hoy es de 18 cuotas de 49.000 guaraníes. Reservalo llamando al 519-4000 o escribí al WhatsApp 0991-670-000 o acércate a cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Y además con tus compras gana una fabulosa camioneta Toyota Hilux full equipo 0 km con 39 millones de guaraníes en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, estuvimos hablando, 40 minutos fueron, parece, pero pasa volando y apenas rascamos un poquito. Pasó mucho más rápido que el informe del presidente. Sí, nos quedan 2 minutos y gentilmente el senador le cede estos 2 minutos para... Muchas gracias, senador. Vista... No, hay varios, 2-3 temas rápidos que quiero citar en este momento. O sea, el primero es que a mí me preocupa un poco el hablar de reformas estructurales por el lado de la política fiscal y hablar solamente de variación de los impuestos. Me parece que es como asumir que la política fiscal es solo los ingresos. ¿Y qué pasa con los gastos? O sea, sin gastos los ingresos no tienen sentido. O sea, podrías hacer toda la modificación que quieras por el lado del gasto por el lado de los ingresos, pero si no haces un gasto eficiente, adecuado y bien dirigido hacia los objetivos que tenés, entonces no pueden no tener ningún resultado de eso. Entonces, creo que debemos de abordar esa situación de la política fiscal como algo claro, concreto y estableciendo los objetivos y por sobre todo mejorar la calidad del gasto. Ahí está la clave de todo y también trabajar un poco sobre el lado de la formalización de la economía. Claro. O sea, nosotros tenemos una economía informal del casi 50%, o sea, si formalizamos más podríamos duplicar los ingresos que tenemos, ¿verdad? Que no dupliquemos, que lleguemos al 30-40% adicional, no necesitaría incrementar los impuestos también, ¿verdad? Primer punto ese. Segundo elemento que me preocupa y que creo que tenemos que tocar es la cuestión energética. El tema de Itaipú, Yacyretá, por sobre todo Itaipú, creo que ya es hora de que se trabaje claramente
con el proceso de renegociación. No tenemos hasta el 2023, mentira. En el 2021, si es que no tenemos alguna renegociación ya inmediata o algún cambio en las reglas de juego, en el 2021 empieza a caer la tarifa de Itaipú y vamos a seguir quejándonos mucho más de que si ahora nos quejamos que es barato, bueno, en el 2021, 2022, 2023 vamos a quejarnos mucho más y entonces tenemos que negociar ya antes. ¿Qué debemos hacer? Y por lo menos conseguir más obras, más cosas que se puedan hacer en este periodo y pagado por Itaipú en ese caso. Y el tercer elemento que me parece clave y me parece el gran desafío es ejecutar adecuadamente este conjunto de obras públicas de los cuales nos habló el presidente. Nos habló de que vamos a ejecutar más de 1.100 millones de dólares. Bueno, hay que ponerse manos a la obra con todo y tratar de lograr que eso se llegue a ejecutar. No sé si vamos a lograr el 100%, pero si todos aunamos esfuerzos, por ahí llegamos a algo cercano y podemos evitar que esta caída del Producto Interno Bruto no sea tan... esta caída ahora del 2%, que se estima que se va a recuperar un poco en los siguientes trimestres, podamos llegar a que el crecimiento sea por lo menos por encima del 2%, que es de tal manera evitar que el ingreso per cápita caiga, o sea, que el crecimiento de la economía supere al crecimiento de la población. Al menos eso debería ser el objetivo en este periodo. Si ese conjunto de cosas tenemos en cuenta, creo que podemos salir un poco mejor. O si no, vamos a seguir lamentándonos y probablemente el próximo año vamos a tener que decir que no se hizo nada otra vez, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Aníbal. Gracias, Pedro, el equipo. 10 segundos, ¿verdad? O más. No. 10 segundos, no me sacan del aire. Un tema que sí el presidente mencionó, pero que significa trabajar. De hoy en adelante, el tema del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Representa muchas oportunidades, pero muchos desafíos. Por eso hay que preparar el país. Y para eso necesitamos que el presidente ponga el norte adecuado. Muchas gracias, senador. Gracias al economista. Chicos, nos vemos sacan mañana. del aire. Chao. Ya se viene Carlos. Gracias, señores. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of